10 a 15 pies. Ese es el alcance normal de una señal Bluetooth de baja energía en cualquier aparato del mundo, y en algún lugar entre el desierto de Sonora, las montañas de Santa Catalina y las carreteras vacías del sur de Arizona. El marcapasos que estuvo dentro del pecho de Nancy Guthrie durante años puede seguir enviando un pulso cada 2 o 3 minutos, esperando en silencio a que alguien lo escuche. El FBI lo sabe. Y desde hace 150 días, el FBI ha estado construyendo una máquina cada vez más grande, solo para escuchar ese pulso. Empezó con un helicóptero. Terminó con una flota de drones dirigidos por inteligencia artificial. Y lo que casi ningún canal está contando en televisión es que, tan lejos, están dispuestos a llegar los agentes federales para atrapar una señal más débil que la luz de una vela. La historia técnica de este caso empezó el 16 de febrero de 2026. Habían pasado poco más de 2 semanas desde que Nancy Guthrie desapareció de su casa en Catalina Foothills. El FBI había hecho lo que hace cualquier agencia moderna al empezar. Recogió las cámaras de seguridad, tomó muestras de sangre, entrevistó a los vecinos, analizó el celular de la víctima. Nada de eso movió el caso hacia adelante. Entonces alguien dentro del equipo tomó una decisión que hasta ese momento parecía sacada de una película de espías. Montaron un aparato del tamaño de una caja de zapatos en la patineta lateral de un helicóptero del departamento del sheriff del condado de Pima. Ese aparato tiene un nombre curioso en el mundo del ciberespionaje. Se llama Signal Sniffer. En español se traduce como olfateador de señales, y su trabajo es exactamente el que sugiere el nombre. Va oliendo el aire electrónico en busca de una firma específica. Lo que hace especial a un Signal Sniffer no es que detecte señales de Bluetooth. Cualquier celular hace eso en 5 segundos. Lo que lo hace especial es que puede aislar una sola firma dentro de un mar de miles. Cada aparato Bluetooth del mundo tiene un número de identificación único que se llama dirección MAC. Es como el número de seguro social de ese aparato. Nadie más lo tiene. El marcapasos de Nancy tenía una dirección MAC específica. Los agentes federales la recuperaron desde el celular de ella, que quedó en la casa cuando fue sacada. Y programaron el sniffer para ignorar absolutamente cualquier otra señal en el aire y solamente activarse cuando encontrara esa dirección exacta. Es como enviar un perro rastreador con una prenda de ropa. El perro pasa junto a 1000 personas sin voltear la cabeza. Cuando cruza al que dejó esa prenda, se detiene. El helicóptero voló lentamente sobre Catalina Foothills durante horas. Voló bajo, más bajo de lo que la ley normalmente permite. Voló en círculos concéntricos alrededor de la casa de Nancy, empezando cerca y extendiéndose hacia afuera como una piedra tirada en un lago. El equipo esperaba una respuesta. Nunca llegó. Y ahí es donde entra la primera lección importante de este caso. Un marcapasos moderno envía una señal de Bluetooth Low Energy cada 2 o 3 minutos. Esa señal está diseñada para durar años sin agotar la batería del aparato. Por diseño, es débil. Su rango normal es de apenas 10 a 15 pies. Con amplificadores especiales y antenas direccionales se puede extender a varios cientos de pies. Pero incluso amplificada, esa señal tiene enemigos naturales. Los edificios de concreto la absorben. Las paredes metálicas la reflejan. Los helicópteros mismos, con su propio esqueleto de metal y sus motores rugiendo, pueden interferir con la recepción del aparato receptor que llevan a bordo. Morgan Wright vio ese problema desde el primer día. Wright es el fundador del Centro Nacional para Casos Abiertos y Sin Resolver. Estudia crímenes complejos desde la perspectiva de la tecnología y en las semanas siguientes al primer vuelo del helicóptero
empezó a diseñar una versión mejor del sniffer junto con el experto en ciberseguridad Dave Kennedy. La idea era simple. Si el problema del helicóptero es que produce demasiada interferencia y no puede volar lo suficientemente bajo, entonces la solución no era hacer un aparato más chico, sino ponerlo en una plataforma más chica, un dron. Un dron de consumidor modificado con amplificadores personalizados y antenas de ganancia alta. Un dron puede volar a 20 pies del suelo sin problemas. Un helicóptero, no. Un dron no produce ruido eléctrico propio. Un helicóptero, sí. Un dron puede programarse con inteligencia artificial para seguir una cuadrícula de búsqueda automática. Un helicóptero necesita un piloto humano tomando decisiones en tiempo real. Kennedy hizo su propio experimento en la casa de él usando un dron común y equipo comprado en tiendas normales. Con los amplificadores conectados logró detectar una señal Bluetooth desde una distancia de 800 pies. Eso es más de 200 metros, casi 2 campos de fútbol de distancia. Wright fue todavía más lejos. Con equipo especializado, calculó que la versión definitiva del sniffer para dron podría alcanzar hasta 1000 pies de detección. La imagen que él usó para explicarlo fue devastadora. Dijo que la primera generación intentaba hacer más chico el pajar donde estaba escondida la aguja. La segunda generación, en cambio, estaba haciendo un imán mucho más grande para sacar la aguja del pajar sin importar dónde estuviera. Los números que Kennedy calculó eran los que finalmente le dieron a este proyecto su verdadera escala. Un dron con el sniffer de nueva generación cubre entre 300 y 800 pies alrededor de sí mismo dependiendo del terreno. Si el FBI desplegara una flota de 50 a 60 drones al mismo tiempo, esa flota podría escanear un área de 120 millas cuadradas en cuestión de días. 120 millas cuadradas es aproximadamente el tamaño de la ciudad de San Francisco. Es un área lo suficientemente grande para cubrir Catalina Foothills, todo el este de Tucson, las carreteras que llevan hacia la frontera y buena parte del desierto abierto donde muchos investigadores creen que Nancy pudo haber sido llevada durante la madrugada del 1 de febrero. Aquí está el detalle que casi ningún canal ha explicado con claridad. El marcapasos que Nancy tenía no era un aparato antiguo. Era un modelo moderno con capacidad de telemetría. Eso significa que además de mantener el ritmo del corazón, transmite datos continuos sobre su propio funcionamiento. Voltaje de batería, frecuencia cardíaca, arritmias detectadas, ajustes automáticos hechos por el aparato mismo. Toda esa información viaja por Bluetooth hasta la aplicación del celular. Y la palabra clave en este contexto es una que Wright usó cuando habló públicamente del caso. La palabra fue testigo. Wright dijo que el marcapasos era el testigo más imparcial del caso, no un familiar que pudiera olvidar algo, no un vecino que pudiera exagerar, no una cámara que pudiera ser cubierta con hojas. Un aparato electrónico dentro del pecho de la víctima que había estado registrando cada latido de cada segundo durante años. Ese es un tipo de testigo que ninguna investigación anterior había tenido en un caso de secuestro de personas mayores. Y por eso el FBI ha estado dispuesto a invertir esta cantidad de recursos técnicos en algo que en teoría solo debería tomar unos cuantos vuelos rutinarios. Hay que entender un elemento más de la ciencia del marcapasos para apreciar por qué esta cacería es tan importante. Cuando el aparato se desconectó de la aplicación del celular de Nancy a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero, esa desconexión no significó que el aparato se apagó. Un marcapasos no se apaga solo. Sigue funcionando dentro del pecho de la persona hasta que la batería se agota, y esas baterías están diseñadas para durar de 5 a 15 años. Nancy tenía 84 años y su marcapasos era relativamente reciente.
Eso significa que si Nancy sigue con vida, el aparato sigue transmitiendo su señal Bluetooth cada 2 o 3 minutos con la esperanza de encontrar el celular que ya no está cerca. Y si Nancy no sigue con vida, el aparato también sigue transmitiendo, siempre y cuando el cuerpo no haya sido enterrado a demasiada profundidad, siempre y cuando la señal pueda escapar hacia la superficie, siempre y cuando la batería no se haya agotado por la falta de mantenimiento telemétrico durante meses de silencio. La expresión que Wright usó cuando la CBS le preguntó por qué el marcapasos es tan importante fue una que se ha quedado grabada en la mente de los investigadores. Dijo que el marcapasos genera todos los eventos y acciones adicionales que dependen del comportamiento del aparato, es decir, cada movimiento del cuerpo de Nancy en las horas y días después del secuestro habría producido cambios detectables en el ritmo cardíaco, un episodio de estrés extremo, un cambio de posición corporal, una pérdida de conciencia, un momento de temperatura corporal baja. Todos esos eventos habrían quedado registrados en la memoria interna del aparato. Y si algún día ese aparato es localizado y sus datos son leídos por los técnicos del fabricante, la línea de tiempo de las últimas horas de Nancy quedará reconstruida con una precisión que ningún testigo humano podría igualar. Otro elemento poco discutido es el problema del terreno. Catalina Foothills no es un vecindario cualquiera. Está rodeado por montañas, cañones y áreas de vegetación densa. Detrás de la casa de Nancy hay una zona de brush, cactus y árboles del desierto tan densa que un excomandante, Zuat, del condado de Pima, describió como imposible de cruzar cargando a una persona. Eso significa que si los secuestradores salieron por atrás, tuvieron que rodear hacia adelante y usar un vehículo. Y ahí está la conexión con los drones. Un dron puede volar sobre esa zona de brush sin problema. Un helicóptero no puede aterrizar ahí. Un equipo de búsqueda a pie tarda días en cubrir una milla cuadrada de ese terreno. Un dron cubre esa misma milla cuadrada en 15 minutos. Y si algún día el marcapasos de Nancy termina en una tumba superficial, en algún lugar del desierto de Sonora, al sur de la frontera, un dron con el sniffer de nueva generación es probablemente la única herramienta en el mundo capaz de encontrarlo antes de que la batería del aparato se agote por completo dentro de la próxima década. La respuesta oficial del FBI sobre el uso de esta tecnología ha sido cuidadosamente controlada. Los agentes federales no confirman ni desmienten cuántos drones han desplegado. No confirman ni desmienten en qué zonas geográficas han buscado. No confirman ni desmienten si en algún momento durante los últimos 150 días la señal del marcapasos fue detectada, aunque sea por un instante. Ese silencio no es descuido, es estrategia. Porque si el secuestrador está siguiendo el caso en las noticias, cualquier confirmación de que el aparato ha sido detectado o no detectado, le da información sobre dónde debe mover el cuerpo o no moverlo. La única persona a la que le conviene ese silencio es a los investigadores. La única persona a la que le conviene romperlo es al criminal. Por eso, todo lo que se sabe hasta ahora viene filtrado por expertos externos como Wright y Kennedy, que hablan de la tecnología en términos generales sin nunca revelar dónde ha sido usada específicamente en el caso de Nancy Guthrie. Hay una consideración final que vale la pena mencionar y que casi ningún medio ha discutido en profundidad. Los marcapasos modernos también tienen memoria interna que registra eventos automáticos. Cada arritmia grave, cada activación del desfibrilador interno si el aparato tiene esa función, cada intento del propio aparato de estabilizar el ritmo cardíaco. Todos esos eventos quedan grabados con una marca de tiempo exacta. Si el marcapasos de Nancy es finalmente recuperado, sea con la persona todavía viva o no,
Los técnicos del fabricante van a poder leer esa memoria y reconstruir un mapa cronológico casi perfecto de las horas posteriores al secuestro. ¿Cuánto duró el estrés inicial? ¿En qué momento el corazón entró en una arritmia severa? ¿Si hubo un intento de recuperación posterior? ¿Si el aparato registró una parada cardíaca prolongada? Cada uno de esos datos es una pieza que ningún criminal, ni siquiera el más cuidadoso, tiene forma de borrar. Lo que el caso de Nancy Guthrie ha revelado en términos técnicos es que los criminales del futuro van a tener que enfrentarse a una realidad completamente distinta. Los aparatos médicos ya no son solo salvavidas, también son testigos silenciosos que no pueden ser sobornados, no pueden ser intimidados y no pueden olvidar. Cada persona mayor con un marcapasos, un desfibrilador implantable, una bomba de insulina o cualquier otro dispositivo con capacidad Bluetooth se convierte automáticamente en una caja negra andante que registra hasta el último segundo de lo que le pasa. Los investigadores del futuro no van a resolver crímenes preguntando por testigos humanos. Los van a resolver descargando la memoria de los aparatos que los criminales nunca pensaron que existían. 150 días después del 1 de febrero, en algún lugar de Arizona o al sur de la frontera, un aparato del tamaño de una moneda de $1 sigue mandando un pulso cada 2 o 3 minutos con la esperanza obediente de encontrar el celular que ya no existe cerca. Ese pulso es el último acto de comunicación que queda de Nancy Guthrie con el mundo exterior. Y aunque nadie lo escuche todavía, el FBI ha construido la máquina más grande y más silenciosa del país para ir por él. Si alguien tiene información sobre el paradero de Nancy Guthrie o sobre cualquier persona que haya estado en el área de Catalina Foothills durante la madrugada del 1 de febrero, la línea del FBI está disponible las 24 horas al 1-800. Llamar FBI. Y toda la información se maneja de forma completamente anónima. La recompensa combinada supera $1.200.000 y sigue sin ser reclamada. Suscríbete y activa la campanita para no perder la próxima actualización del caso, porque cada día que pasa es un día más cerca del momento en que ese pulso silencioso finalmente sea escuchado. En los comentarios, déjanos saber si crees que la tecnología del sniffer va a ser lo que finalmente cierre este caso, o si piensas que la respuesta va a llegar desde otro lugar completamente inesperado.